Por favor, podemos pasar acá. La política monetaria pues son el conjunto de acciones que hace la entidad del Estado, a la cual se le ha irrogado la facultad exclusiva de emitir la moneda nacional, ¿no? Históricamente, la función fundamental para que una economía de mercado pueda funcionar ha sido la existencia del dinero, pero históricamente el dinero ha sido básicamente un dinero mercancía, básicamente la acuñación de moneda por mucho tiempo, por muchos siglos, y donde la cantidad de dinero que había en la economía estaba supeditada por la producción física del mineral en cuestión, del metal en cuestión, típicamente oro o plata. Cuando los sistemas financieros comienzan a desarrollarse, básicamente esto ocurre en el siglo XIX, comienza a haber un desarrollo de la productividad de la economía, esto está pues coincidiendo con la gran revolución industrial. Eso pues mejoró tremendamente la eficiencia de la economía, al poder los ahorristas transferir recursos a las firmas, pero con ello también vino una vulnerabilidad inherente a cualquier sistema financiero que haya en el mundo, una vulnerabilidad a problemas de liquidez. Entonces, en ese momento, y no es casualidad que en la región, hace más o menos 100 años, comenzaron a crearse esas entidades que tenían la capacidad de crear dinero fiduciario, o sea, papeles de billetes y monedas, y donde el valor de dicho billete tiene que ver con la convención social de aceptarlo como medio de pago para la economía, y que está muy vinculado al quehacer del Banco Central. Ahora, obviamente, la aparición de la banca central con dinero fiduciario tuvo un largo proceso de aprendizaje, ¿no? En donde una primera característica fue el surgimiento del fenómeno de inflación de manera generalizada, ¿no? Si quieren, hasta antes de la creación de los bancos centrales, básicamente no había inflación, entendida inflación como el proceso de crecimiento permanente de los precios de manera desmesurada, y cuando eran básicamente en periodos de guerras, cuando el Estado, por ejemplo, típicamente lo que hacía, si acuñaba moneda, era darle un menor valor a dicha moneda, ¿no? Que era una forma disfrazada de expansión monetaria que creaba inflación, salvo en situaciones que solamente se daban, por lo general en situación de gran tensión social, que implica obviamente una guerra. Esto no se observaba, hasta que aparece el Banco Central con dinero fiduciario, y en donde comienza pues a generarse inflación, y digamos la sociedad comienza pues a darse cuenta del gran costo en términos de bienestar que genera el que haya una economía con inflación, ¿no? Entonces, de ahí ha sido todo un proceso institucional de reforma de los bancos centrales, que justamente han apuntalado a crear instituciones, una institución que tenga la característica de tener una visión de largo plazo en las decisiones que toma con respecto a la política monetaria, de tal forma que pueda ser independiente u autónoma y esto pasa en todos los países, de presiones políticas que puede haber por intereses de corto plazo, y también independencia de los mercados. Entonces, esto es un poco el marco general, y dentro de ese marco surge un esquema particular de política monetaria que se llama el esquema de meta de inflación, que es un esquema que comenzó a implementarse a comienzos de la década de los 90 en países desarrollados tales como Inglaterra, Canadá, Australia, Suecia, etc. Y en los países emergentes, luego de la crisis asiática y Rusia del año 97-98. Ahí estamos hablando, por ejemplo, en la región de México, Brasil, Colombia, Chile, nosotros, y más recientemente Guatemala. En otros países emergentes podemos hablar de Tailandia, Corea del Sur, Filipinas, y así sucesivamente. Digamos, hay una gran extensión de este esquema de meta de inflación. Vamos a un poquito explicar esto con más detalle, pero la característica nuestra, y esto digamos es algo que es propio de nuestro país,
es la capacidad que ha habido de adaptar este esquema de metainflación a un esquema bimonetario, que es una característica propia de nuestro país. Entonces, un poco los puntos que quería, por favor, si podemos pasar a la siguiente, es plantear estos 5 puntos en mi exposición, ¿no? Algunos ya los he tocado. Uno, el tema de por qué es fundamental la independencia y credibilidad. Segundo, cómo logrado esa independencia y credibilidad, esa es condición necesaria para poder llevar a cabo una política monetaria anticíclica. En tercer lugar, explicar cuáles son los riesgos, la característica que tenemos, y es una vulnerabilidad que es reconocido por todos, agencias, calificadores de riesgo, etcétera, el tema de la relación financiera. El tema 4 tiene que ver con el hecho de que lo que tiene que ver con inflación, para lo que es responsable el Banco Central, es un tema de largo plazo, que puede haber fluctuaciones de corto plazo ajenos al Banco Central, pero que en el largo plazo ciertamente la inflación es un fenómeno monetario. Y el principio 5, o la parte 5 de la exposición, es cómo hemos nosotros como país y como Banco Central enfrentado este periodo extraordinario que tenemos en la economía mundial, con la crisis financiera que comenzó en 2007 y que se agudizó el año 2008 con la crisis de Lehman Brothers. Entonces, el tema de la independencia, si pasamos a la siguiente, por favor, decíamos que la política monetaria para que tenga sentido requiere credibilidad. Ese es un activo fundamental. Sin credibilidad es imposible hacer política monetaria. Si pasamos a la siguiente, por favor. Y la credibilidad tiene que ver con el hecho de que el Banco Central, al manejar el dinero, al ser la entidad que emite el dinero, tiene pues que realizar acciones orientadas a mantener la estabilidad de precios. Siempre existe el temor de los agentes económicos por la historia de que esta entidad pueda abusar de esa facultad y crear inflación, ¿no? Tan es así que, digamos, David Ricardo, un famoso economista inglés de hace 200 años, ya mencionaba esto cuando estaba dándose más facultades al Banco Central de Inglaterra, que es el Banco de Inglaterra. Y acá dejo un poco las citas sobre su preocupación, la preocupación de que hubiera algún interés, en este caso del gobierno, de poder generar inflación, dado que se estaba dando esa facultad a una entidad del Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide en concreto el que un Banco Central tenga o no credibilidad? Si pasamos por favor la siguiente filmina, es a través de la expectativa de inflación, ¿no? Es una variable que el Banco Central, o sea, el concepto de esta variable es qué cosa piensan los agentes económicos hacia adelante sobre la formación de precios. Y la forma en que se mide la credibilidad es justamente preguntándoles a los agentes si hacia adelante cuánto creen que va a ser la inflación, ¿no? Y entonces la credibilidad del Banco Central justamente está en el hecho de que, en nuestro caso, por ejemplo, la expectativa de inflación en los últimos años, y eso ha pasado en la gran mayoría de veces, se ha ubicado dentro del rango meta. Cuando, por ejemplo, en la década de los 90 el Banco Central quería bajar la inflación, lo que uno veía sistemáticamente es que no nos creía. Es un proceso largo, es un proceso que toma tiempo generar confianza en el público. La siguiente filmina, por favor. Entonces, una vez que los agentes económicos confían en que la política monetaria no va a causar inflación, esto es fundamental porque los agentes comienzan a formar precios justamente basados en una economía no inflacionaria. Entonces, es con eso que ya el Banco Central puede hacer una política monetaria anticíclica. ¿Qué significa esto? Cuando uno mira la actividad económica, por lo general uno puede observar lo siguiente. La actividad económica, la economía en general, desgraciadamente, pues no es una máquina, o sea, nunca va a haber una línea perfecta, así matemática, que vea pues todos los años crece a un mismo ritmo, ¿no? Lo que uno mira más bien es ciclos económicos, una variable que fluctúa, sube, baja. Entonces, en economía
el PBI conceptualmente se divide en dos. El PBI potencial, que es lo que en el largo plazo podemos crecer y que depende más de factores que tienen que ver pues con la creación de infraestructura, creación de capital humano, trabajo, productividad, tecnología, eficiencia en los mercados, etc. Y el otro que tiene que ver con esta, si quieren, imperfección que existe en la práctica de ciclos económicos, periodos en donde la economía está en boom o periodos en donde la economía está en recesión. Y el fondo del tema de por qué ocurre ello es porque la economía pues se determina por la decisión de millones y millones de agentes económicos, ¿no? Y la coordinación no es perfecta. Los seres humanos tenemos comportamientos que a veces, por ejemplo, podemos estar en un profundo estado de pesimismo y decidir no gastar, y economía, si todos nos ponemos pesimistas y decidimos no gastar y ahorrar de manera excesiva, obviamente paralizamos la producción porque no hay demanda. Y si no hay demanda, las empresas no venden, y las empresas no venden, no pueden crear empleo, y si no se crea empleo no hay ingresos y se crea un círculo vicioso, y al revés también. Entonces, la política monetaria, cuando tiene credibilidad, ayuda de manera muy importante a la coordinación de acciones de política. No es por eso casualidad, porque cuando uno observa lo que pasa en cualquier mercado, hablemos del Banco Central Europeo, hablemos de Estados Unidos o también ya en nuestro país, se fija mucho en lo que justamente el Banco Central está haciendo y con los indicadores que va señalando. Entonces, si pasamos al siguiente diagrama, el ciclo económico tiene, si uno quisiera simplificarlo, uno podría hablar de 4 factores, tratando de dar una simplificación. Uno es el escenario internacional. O sea, el escenario internacional puede ayudarnos a que estemos en un ciclo expansivo o un ciclo recesivo, según cómo vaya afuera. Ahí hay varios canales. El canal de repente más importante son los temas de intercambio, la relación entre los precios de exportación e importación. También está cómo está creciendo la economía para ver cuánto nos demandan de nuestros productos, o las tasas de interés internacionales, o los influjos de capitales. La parte fiscal también es importante para determinar el ciclo económico. Las condiciones financieras, que es donde entra la política monetaria, y algo que Keynes llamaba los espíritus animales de la gente, cómo está la confianza del consumidor y de los empresarios en sus decisiones de gasto y de inversión. Si pasamos a la siguiente, entonces la política monetaria opera bajo diferentes canales de transmisión. Esto digamos, quiero nomás un poco ilustrar algunos de los mecanismos más importantes, pero estos mecanismos que tiene el Banco Central se pueden dar siempre y cuando, repito, se tenga credibilidad en la política monetaria. Si no hay credibilidad en la política monetaria, obviamente no hay mecanismo de transmisión que valga, ¿no? Por ejemplo, hay un trabajo famoso que comentaba antiguamente un economista, Dorbusch, que ya falleció, en donde comparaba, por ejemplo, la capacidad que tiene el Banco Central alemán de poder influenciar sobre la economía para reducir los ciclos económicos, y Argentina, que por ejemplo, ¿no?, tenía una nula capacidad de afectar la actividad económica, porque cada vez que, por ejemplo, expandía la cantidad de dinero, simplemente los precios subían inmediatamente. Acá, por ejemplo, el Banco Central puede hacer una política monetaria expansiva, o sea, expandir la cantidad de dinero, no porque quiera producir inflación, sino que porque lo que está viendo es que la economía está en recesión. Y si la economía está en recesión, requiere condiciones financieras más flexibles para que la economía nuevamente vuelva a un ciclo idealmente neutral. Otro punto acá importante es que a veces se piensa que crecer más en un año es bueno, ¿no? Y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque tan malo como un ciclo económico recesivo también es negativo un ciclo de demasiada sobrecalentamiento de la economía. ¿Por qué es malo? Porque a primera vista uno podría pensar, pero ¿qué tiene de malo que la economía crezca 7, 8, 9, 10% de un año? Eso es muy bueno. Pero si en realidad ese crecimiento no está sustentado, pues en un crecimiento realmente de nuestro PIB potencial, de que se haya creado infraestructura que garantice eso, energía eléctrica que facilite eso, capital humano que facilite eso, si quieren hacer una analogía, es como que estamos en una maratón y lo que queremos hacer en los siguientes 100 metros es acelerar la carrera. Y cuando pasa eso, lo único que sabemos es que en los siguientes 100 metros nos vamos a cansar y nos vamos a caer. El reto de crecimiento a largo plazo es una gran maratón, en donde lo ideal es justamente mantener una velocidad constante, idealmente. Eso es muy difícil, se trata de bajar el ciclo económico, pero digamos es una gran maratón.
¿no? Y donde, digamos, justamente inversión, capital humano, eso es lo que finalmente cuenta. En realidad, en mi opinión, a veces, y eso se puede entender, los bancos centrales tienen se les da de repente demasiada importancia porque, bueno, son muy importantes en el ciclo económico, en estos factores que estoy comentando, y porque también por la propia forma de la institucionalidad tienen mayor capacidad de reacción rápida, ¿no? O sea, las condiciones de los mercados van cambiando rápidamente y el Banco Central se adapta rápidamente. La política fiscal, como bien sabemos, es un proceso mucho más complicado, que toma muchas más instituciones, la coordinación. Pero el Banco Central, para lo que es, digamos, de largo plazo, este crecimiento del PIB potencial, la mejor contribución que pueda hacer un Banco Central es tratar que este ciclo económico sea lo más moderado, para así que la inversión, digamos, no se frene, no se destruyan empresas en recesión, y dar una moneda pues, que cumpla a cabalidad las funciones de depósito de valor, medio de cambio y unidad de cuenta, que es lo que ayuda a que mejore la eficiencia de la economía. Más allá no puede ir la política monetaria. O sea, es muy importante, pero tiene sus límites, ¿no? Otras cosas que a veces son más complicadas, políticamente más difíciles de hacer, tienen que ver más con el PIB potencial. Ahora, si pasamos por favor a la siguiente, entonces el tema en nuestro caso, cuando ya hablemos ya de qué tipo de política monetaria estamos adoptando, digamos, siempre había varias opciones, ¿no? Por ejemplo, uno podía pensar en el esquema argentino de la década de los 90, que fracasó, tipo cambio fijo, junta de convertibilidad. Que dicho ese paso, hace 20 años era muy popular, recuerdo, hace más de 20 años, 22 años, 21 años, estaba en boga. Y ahí yo diría que es una de las, a veces, ustedes estarán de acuerdo que a veces, muchas veces las decisiones que se toman, muchas veces miran el corto plazo y no el largo plazo. O sea, a veces, por lo general, a veces tendemos a decidir lo que es más fácil y más popular en el corto plazo, frente a algo que de repente es bueno en el largo plazo, pero costoso al comienzo. Y este fue el caso de la elección del régimen monetario que se tuvo en el Perú. ¿Por qué les digo eso? Yo recuerdo hacia el año 90, cuando teníamos la hiperinflación, y que se bien mencionaba, fíjense Argentina también tenía hiperinflación. La diferencia fue que en el caso de Argentina decidieron tener disciplina fiscal, decidieron que el Banco Central no le dé más créditos al gobierno, igual que Perú, no hay mayor diferencia, pero en el caso de Argentina apostaron no por construir su propia credibilidad, sino apostaron por construir la credibilidad de Estados Unidos. O sea, cuando uno adopta el tipo de cambio de 1 a 1 que hicieron ellos, lo que en buena parte estaban haciendo los argentinos era decir, ¿saben qué? La hiperinflación ya no va a haber más, porque a partir de ahora vamos a tener las reservas suficientes para cubrir la cantidad de pesos que emite, y entonces de esa manera ya no va a haber más inflación. ¿Okay? En el caso de Perú, se optó por tener un esquema en su momento de control de agregados monetarios, igual, obviamente disciplina fiscal, sin eso no se puede lograr nada, y apostamos entonces por el largo camino de construir credibilidad, porque es bien difícil construir credibilidad luego de una hiperinflación, y luego de 15 años, desde la mitad de los 70s, en donde la población veía era cada vez una inflación creciente que desembocó y terminó con una hiperinflación. Entonces yo recuerdo claramente la discusión técnica que había en el banco en los años 90, porque digamos, el banco obviamente siempre, el staff evalúa diferentes alternativas, y entonces, fíjense, el caso de Argentino en ese momento era bastante seductor. ¿Por qué? Porque Argentina había bajado rápidamente la inflación, la economía argentina estaba creciendo, y el año 92 Perú todavía estaba en recesión, ¿no? Además con el tema social, conflictos políticos que todos sabemos que había en ese entonces. Pero acá la historia es que se fue construyendo esa credibilidad. Nos tomó 10 años llegar a niveles de inflación internacional. Se fue bajando poco a poco la inflación. Ya para el año 94 la inflación era 15%, el año 95 era 10%, el año 98 estábamos 6,5%, el año 99 llegamos por primera vez después de 80 años a tener inflaciones internacionales, 3,7%. Pues fue un largo proceso que tomó 10 años, porque otra vez, como toda la vida, la credibilidad es algo difícil de construir y se pierde credibilidad de un instante. Tomó 10 años, y en ese entonces, y en ese contexto, se comenzó a
a aplicar ya el esquema de meta inflación, ¿no? Con más confianza se comenzó a hacer. ¿Y por qué pensamos que ese método de hacer política monetaria es el mejor? Porque justamente garantiza lo que es la independencia de la política monetaria. Y esa es la diferencia sustancial con Argentina. Argentina se casó con un régimen muy rígido, en donde el problema que tuvo Argentina, y ese es el motivo por el cual colapsó, y todos sabemos pues la tragedia de Argentina de hace 10 años con el corralito, etc. La tragedia de Argentina fue que al casarse con la moneda de un tercer país, ese país hace su política monetaria mirando su propio ciclo económico. Y los ciclos económicos no coinciden. Argentina colapsa, en buena cuenta, porque cuando viene la crisis rusa del año 98 que nos pegó a todos, Argentina estaba en recesión. Sus principales mercados eran Brasil y el Mercosur. Ellos estaban atados al dólar, y en cambio en Estados Unidos estaba en el momento de un super boom. Estaban en todo el tema de la burbuja de las acciones. La economía norteamericana estaba recontra fuerte, y la tasa de política que hoy día es 0%, en ese momento lo subieron hasta 6,5%. Entonces el dólar estaba fuerte por su ciclo económico, y el peso argentino estaba ultra fuerte. Por eso Argentina tenía deflación en ese momento, y Brasil, que era su principal competidor, había depreciado por la crisis, había depreciado el real, el euro las monedas europeas estaban recontra débiles, y entonces simplemente la recesión en Argentina se agudizó hasta que colapsó el sistema. Entonces no es un sistema que a Argentina le ha permitido, y hasta ahora desgraciadamente, digamos, no tiene una buena política monetaria, en mi opinión personal. Entonces, el esquema el cual apostamos más bien es un esquema: apostemos a nuestras propias instituciones, apostemos a crear credibilidad en nuestra propia moneda, y eso de ahí pensamos, y un poco creo que la experiencia así muestra, nos permite enfrentar mejor los tremendos choques y vaivenes que nos da la economía internacional. El siguiente, por favor. Ahora, el tener política monetaria independiente no excluye el hecho de que seamos realistas con respecto al hecho de que seamos una economía bimonetaria. Dicho ese paso, esto es un reto de política en donde en realidad Perú es un país que se mira bastante, ¿no? Por la forma en que se implementó. Rompimos en realidad muchos mitos. Pero acá lo que quiero un poco comentarles es que, si bien tenemos una moneda, nos permite eso controlar la inflación, porque hacemos una política monetaria independiente de manera técnica y autónoma. Es también cierto que tenemos que tener un ojo muy abierto a lo que es la estabilidad financiera, ¿no? Y eso es lo que hoy día justamente se debate a nivel mundial. En la Reserva Federal, en el Banco Central Europeo, en todos los bancos centrales se debate justamente este tema: la importancia que tiene la estabilidad financiera en la política monetaria. La diferencia que tenemos nosotros es que Perú estuvo en verdad adelantado varios años a ese tema, porque ya lo incluíamos nosotros en las discusiones que teníamos. Claro, no teníamos de repente la cobertura académica internacional que hay, por lo menos en un país chiquito pues no nos conocen mucho. Ahorita lo voy a explicar un poco, vamos al siguiente filmina un poco, le voy a contar cuando explicamos nosotros qué hacíamos hace 12 años hacia afuera, en la academia, no nos entendían. Hoy día somos más comprendidos. Hoy día cuando yo explico lo que es política monetaria a otros países, está perfectamente entendido porque les ha ocurrido una crisis. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia en que en Estados Unidos, en un país desarrollado, se han dado cuenta que tienen que poner un ojo a las burbujas inmobiliarias, un ojo a la burbuja de las acciones, porque son países en donde la riqueza está muy concentrada, está muy concentrada en ese tipo de activos. Las clases medias invierten bastante, y cuando eso se cae afecta tremendamente a la economía. Ellos no les preocupa ni miran el tema del tipo de cambio. En Estados Unidos o en Europa nunca se van a preocupar del tipo de cambio. En nuestro país sí. Entonces, en nuestro país el tema financiero que nos preocupa es el tipo de cambio, hoy por hoy. De repente eso cambia en el futuro, pero hoy por hoy, siendo una economía tan dolarizada, ese es el principal activo que hay que mirar porque tiene implicaciones financieras importantes. Entonces, con esa explicación es que, digamos, ahora es más fácil hacer empatía, o que ellos son una empatía con nosotros acerca de, digamos, los retos que tenemos. Y entonces, si pasamos por favor a la siguiente filmina, el esquema de meta inflación es tan simple como que el Banco Central, y también profundo, el Banco Central traza una meta de inflación. Ese es su norte.
Con eso hace que los agentes y el cumplimiento de esa meta logra anclar las expectativas de inflación, hace que la gente confíe en esa acción del Banco Central. Eso está referido a la parte 1 que decíamos, el tema de ganar credibilidad. Y hay discrecionalidad en cuanto a que el Banco Central mueve sus instrumentos para lograr ese objetivo. Entonces, el Banco Central es flexible en cuanto a sus instrumentos. No está amarrado, por ejemplo, como lo estaba Argentina, a un tipo de cambio fijo, 1 a 1. No está amarrado a que la cantidad de dinero tenga que crecer una tasa predeterminada. No, el Banco Central tiene una gran libertad para mover sus instrumentos. Tiene discreción para hacer eso. Pero no lo hace de manera irresponsable. Por eso es la parte institucional muy importante. Esa discreción la utiliza justamente para garantizar que la inflación se mantenga baja y estable. Y al hacer eso, hace además política monetaria anticíclica. ¿Por qué? Porque si la economía está creciendo muy rápido, está sobrecalentada, eso va a afectar también a los precios. Si la economía está recesada, está en recesión, eso va a generar presiones deflacionarias. Entonces, el Banco Central, al buscar su meta de inflación, llegar a la meta de inflación, que la inflación se mantenga idealmente dentro de sus niveles deseados, está haciendo también política monetaria anticíclica, está haciendo que la economía sea menos volátil, y eso también es bueno para los agentes económicos en su conjunto, por ambos motivos, porque la economía opera con una inflación baja y porque ayuda a que la economía sea menos volátil. La segunda parte, eso es lo que causó más explicaciones, porque lo que decíamos es, ok, el Banco Central puede hacer esto, pero siendo realistas, ¿eso es lo único que deberíamos ver? Y la respuesta es no, porque la vulnerabilidad financiera, y eso es lo que ha hecho pues que Estados Unidos esté en recesión, ya vamos 6 años, con una tasa de desempleo que todavía no llega a recuperar sus niveles, es, nos guste o no, es cómo está la solvencia del sistema financiero. Cuando el sistema financiero entra en problemas, se generan crisis tremendas. Entonces, por eso es que el Banco Central, por ejemplo, dado que la dolarización implica un mayor riesgo, puso altos encajes, por eso intervenimos en el mercado cambiario para reducir la volatilidad, por eso construimos reservas internacionales, porque hoy por hoy es nuestra primera línea de defensa contra los avatares internacionales. Entonces, esto de acá, digamos, es lo que nos ha tomado, y ahora, digamos, es un poco más fácil de explicar. Pasemos un poco a explicar el tema de la dolarización, o sea, ¿por qué es un problema? Porque alguien podría decir, oye, pero ¿qué tiene de malo? Podemos tener acá soles, euros, dólares, ¿cuál es el problema? De manera individual, ¿no? De manera individual no habría problema en principio, o sea, puedo operar pues con cualquier moneda. ¿Qué problema hay en eso? El tema, si podemos pasar por favor la siguiente, es que nuestros agentes están, digamos, en 2 pies, ¿no? Soles y dólares, todos lo estamos. Todos tenemos en la cabeza, la variable que es más conocida por todos es el tipo de cambio. Los agentes están siempre, ¿no? ¿En dónde están? Soles, dólares, me presto en soles, me presto en dólares, ahorro en soles, ahorro en dólares, ¿qué hago? Pongo mi precio en soles, pongo mi precio en dólares. Si vamos a la siguiente, por favor. Entonces, ahora, sí tiene problemas a nivel agregado y también problemas individuales a las personas. Uno es el tema del descalce, ¿no? Estar ingresos en una moneda, deudas en el otro, ¿no? Genera un riesgo. Ejemplo, segundo semestre de 2012, primeros meses de 2013. No sé si ustedes se acuerdan más o menos cómo estaba el enfoque en ese momento, pero todo el mundo decía, cuando el tipo de cambio está en 2.55, decía, el tipo de cambio no hay manera de evitar que siga cayendo. Lean los periódicos, va a llegar a 2.30. Era un consenso. El Banco Central decía, tengan cuidado, o sea, tengamos cuidado porque las condiciones financieras internacionales cambian, son impredecibles. Hubo bastante endeudamiento en dólares de muchas empresas, sobre todo el corporativo, ¿no? ¿Cómo piensa de manera corporativa? Digamos, uno primero escucha, dice, el mercado se cree algo, ¿no? El tipo de cambio va a bajar a 2.30. Entonces, ¿qué cosa? Y tengo mis proyectos. ¿Qué cosa hago? Me endeudo en dólares, la tasa de interés en dólares está más baja porque Estados Unidos pues, está en crisis, la tasa de interés está muy baja ahí, y con eso hago mis planes de inversión. Después viene un cambio abrupto, un quiebre en lo que es la evolución de la economía internacional en abril de 2013, y todas las monedas saltan, y todos los capitales se dan vuelta de retorno. Y entonces alguien que había tomado una deuda a 2.55, de repente tenía que pagar una cuota pues, a un tipo de cambio mayor, 2.80, ¿no?
Eso pasa con una economía dolarizada. Y eso limita bastante la capacidad de nuestro país de poder ser más resistente ante una situación de turbulencia. Ese problema, por ejemplo, no lo tiene un norteamericano. Ellos, digamos, por eso no se preocupan del tipo de cambio. Para ellos es una anécdota, ¿no? Si se van de turismo, de repente van a comprar euros, pero no es un tema, sí, en países emergentes, y sí, sobre todo en una economía como la nuestra, que es completamente bimonetaria, tan fácil como que vamos a un cajero automático y podemos escoger entre ambas monedas. Siguiente, por favor. Como hay descarces cambiarios, eso también genera problemas potenciales de liquidez. Ahora, esto no es nuevo en la historia, dicho de paso. Cuando uno tiene que explicar a académicos, digamos, a la gente que ve política monetaria a nivel mundial el tema, no te entienden inicialmente, salvo que te vayas a la historia y les cuentes que eso pasaba en el siglo XIX cuando había sistemas bimetálicos, cuando había el oro y la plata. Por ejemplo, en Estados Unidos, y con eso nos comprenden perfectamente bien, a fines del siglo XIX hubo una gran crisis política en donde el candidato del Partido Demócrata, Burns, quería que no se respetaran las normas, quería cambiar toda la estructura de la deuda, porque el oro había subido de precio y los agricultores no podían, como tenían deuda en oro, no podían pagarlo. No es que los agricultores fueran malos, sino que como habían pactado y se prestaban en oro, el precio del oro subía. Fíjense, es igualito a lo que les acabo de hablar. Subió el tipo de cambio y con eso golpeó. En Estados Unidos los agricultores tenían problemas con el precio del oro. Se salvaron, dicho de paso, de dicho de paso sale el famoso Mago de Oz, esa famosa historia, viene a partir de ahí, donde los buenos son los agricultores y los malos son la gente de los bancos que compran el préstamo del oro. El problema se solucionó en Estados Unidos porque, digamos, se descubrió oro en Alaska y en Sudáfrica, y con eso aumentó la oferta mundial de oro y bajó el precio, pero fue pura casualidad. La tensión pudo haber continuado, ¿no? Son sistemas muy rígidos. Argentina no tuvo esa suerte hace el año 2000. O sea, si Argentina de repente hubiera tenido la suerte de que el boom de commodities hubiera llegado antes, de repente se hubiera salvado, pero no. El tema es que ese sistema es muy rígido y genera vulnerabilidades. Por eso, y como crea vulnerabilidades, hay esa tendencia a corridas bancarias. Entonces, recordemos otra vez, los bancos centrales se crean para dar liquidez. Entonces, ¿cómo es el sistema? La Reserva Federal da liquidez a los bancos norteamericanos. Si falta soles, el Banco Central da soles a los bancos peruanos. El vacío que se genera es ese. ¿Quién regula la liquidez en dólares en bancos en donde no estamos vinculados a Estados Unidos? O sea, si un banco nuestro le falta liquidez en dólares, va a la Reserva Federal y simplemente no la va a atender, hoy por hoy, ¿no? Entonces, ese es un problema potencial, y por eso hay que atenderlo. Y por eso es que el Banco Central exige encajes altos. Eso en los 90, por ejemplo, no se entendía. Yo me acuerdo, al Banco Central era muy criticado porque tenía encajes altos. Uruguay, otros países, o Argentina mismo, tenían encajes muy bajos. Y había la idea esta que, inclusive decían esto, ¿ya? Decían, lo que pasa es que tú quieres ser, entre comillas, proteccionista. Como quieres proteger al sol, quieres establecer un encaje más alto para los dólares. Bueno, te entiendo, tú eres proteccionista. Entonces yo soy, entre comillas, liberal, ¿no? Liberal, todo igual, ¿no? No es cierto, eso es falaz. ¿Por qué es falaz? Por este gráfico. Uno tiene que poner más requisitos a aquel activo que es más riesgoso. Y en términos de liquidez, es más riesgoso tener un depósito en dólares porque, repito, nosotros no imprimimos dólares. Le imprime la Reserva Federal. Dada esa realidad, anticipamos ese riesgo y se piden más encajes, ¿no? Esa es la lógica de estas medidas preventivas que tiene el Banco Central, ¿no? Paréntesis, para también darles la figura completa, esto también puede que evolucione en el tiempo. Por ejemplo, Estados Unidos en la última crisis extendió líneas de swap, que son líneas de apoyo en dólares, a bancos centrales de países desarrollados, los G7, a Japón, Suiza, Inglaterra, el Banco Central Europeo, etcétera, y a 4 países emergentes, que fueron México, Brasil, Corea del Sur y Singapur. Entonces, ¿qué cosa era la lógica de la Reserva Federal? Le daba dólares a sus bancos centrales para que sus bancos centrales, a su vez, le dieran dólares a sus respectivos bancos locales, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, la lógica de la Fed, ¿por qué lo hizo? Fue porque, uno, esos países para ellos eran de riesgo sistémico, o sea que si les iba mal a ellos, les iba a afectar a Estados Unidos,
Y el otro es un poco la idea de... Eso es el motivo oficial, eso sale en sus minutas, en sus documentos. Pero el otro motivo más informal es que obviamente Estados Unidos tiene un interés en que el dólar permanezca, siga siendo la moneda internacional. Entonces, si quieren que sea la moneda internacional, ellos deberían tener confianza en de que, digamos, cuando falte liquidez en un lugar fuera de su ámbito regional, digamos, hay alguien que pueda proveer en caso de emergencia, ¿no? Pero hoy por hoy eso no se aplica a nosotros. Hoy por hoy la única manera que tenemos de defendernos, de hacer que nuestro sistema sea menos vulnerable es haciendo lo que venimos haciendo en el Banco Central desde hace muchos años. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, esto de acá un poco para comentarles, entonces, a ver, ¿cuál es la lógica de las acciones? Creo que lo simplifica. Cuando uno tiene un riesgo, en mi opinión, son tres cosas que uno tiene que mirar. Y creo que la analogía con una enfermedad es muy buena. Uno es, obviamente, es darse cuenta que uno tiene una enfermedad, o sea, darse cuenta que existe un riesgo. Lo peor es negar que existe, ¿no? Decir que estamos bien, no pasa nada, eso es lo peor. Uno, internalizar los riesgos. ¿Cómo hacemos que se internalicen los riesgos? Con los encajes. O sea, cuando decimos, oye, ¿por qué hay más encajes? Es porque tiene más riesgo, pues, no es que sea gratuito el tema. Segundo, es prevenir, o sea, bajar la probabilidad que tenga, si tengo una enfermedad, bajar la probabilidad que ello ocurra. En este caso, bajar la probabilidad de que tengamos un problema de liquidez. ¿Cómo logramos eso? Igual, otra vez, los encajes. Como el sistema ve que hay encajes elevados en dólares, sabe que los bancos están líquidos en dólares y eso baja la probabilidad que haya un retiro de depósito en dólares. Y obviamente cumple el principio de... El otro tema es la propia acumulación de reservas, que ayuda a ese objetivo. El otro es cuando ocurre el siniestro, o sea, digamos que ocurre el siniestro, o sea, me viene el ataque, tener capacidad de respuesta para enfrentar esa enfermedad, ¿no? Y entonces acá tenemos, en esos casos se baja el encaje, en esos casos el Banco Central da dólares con sus reservas e interviene en el mercado cambiario, ¿no? Entonces tiene esa lógica los instrumentos que tiene el Banco Central. El siguiente, por favor. Entonces, con ello, en el caso de la dolarización, que es un tema de vulnerabilidad, el Perú viene reduciendo su dolarización. Quiero acá un poco contarles en qué estado estamos. A ver, no hay en la historia hasta ahora ningún país que haya comenzado con un nivel de dolarización elevado, llámese más del 70%, que haya hasta ahora logrado de manera voluntaria hacer que los agentes económicos recuperen totalmente la confianza en su moneda nacional. No hay ninguno. El país que se está acercando a romper ese paradigma es el nuestro. Pero es una larga ruta, ¿no? Hoy día estamos en niveles de 40. Antes estábamos en niveles de cerca de 80. Es un proceso bastante gradual recuperar esta confianza. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué es complicado? Porque una vez que el sistema se acostumbra a trabajar con dos monedas, ambas monedas, el dólar es una moneda buena, por supuesto, la inflación esperada es 2%, y además es una moneda pues, que uno puede utilizar internacionalmente. Y nosotros lo que hemos logrado es tratar de tener una moneda también de las mismas características, ¿no? que tenga una baja inflación y que, digamos, se pueda desarrollar los mercados financieros en moneda nacional. Pero es un tema de decisión de los agentes, es una decisión voluntaria y toma tiempo, ¿no? De hecho, lo que se ve, por ejemplo, más o menos de manera anecdótica, es de que la gente joven, por ejemplo, apuesta más por el sol. ¿Por qué? Porque también hay partes pues, de histéresis, traumas, ¿no? Alguien que digamos, perdió mucho, ¿no? en antaño, es de más difícil que recuperar la confianza. Siguiente, por favor. Pasemos mejor la gráfica para explicar acá. Ahora, dicho eso, uno cuando mira la inflación como serie va a observar que es bastante volátil. ¿Okay? O sea, si yo miro la inflación de los últimos 12 años, el promedio está más o menos en 2.8. Pero ha fluctuado entre niveles de 0 y casi 6%, alrededor del 6%, ¿no? En parte, ¿por qué? Porque en nuestro país tenemos un alto peso
del componente de alimentos. Principalmente yo diría que esa es la principal fuente de volatilidad. Y los alimentos están pues muy sujetos a los vaivenes de la oferta y demanda. De hecho, y acá está un poco la data que les muestro, si vamos por favor a la siguiente, Filmina. Si uno, por ejemplo, mira la inflación de 2001 a 2013, por ejemplo, ¿no? El promedio de todo ese periodo ha sido 2,5%, una inflación baja, pero si por ejemplo solamente miramos lo que pasa entre enero y marzo, si solamente computara la inflación del primer trimestre y lo acumulara y sacara un promedio, la inflación me sale 4,5%. Obviamente el resto del año la inflación es menor. ¿Y por qué ocurre eso? Porque los alimentos perecibles, fíjense, tienen un aumento de 20%. Y eso tiene que ver con las propias condiciones de este mercado de alimentos. Entonces alguien me puede decir, ¿de qué depende de que fluctúe menos? Bueno, depende pues de que tengamos mejores pistas, depende pues de que podamos prevenir rápidamente apenas haya un huaico, se limpie rápidamente las pistas para que pueda llegar el abastecimiento normal. Me imagino, depende que tengamos un sistema de refrigeración donde se pueda guardar algo de inventarios para que el inventario absorba esa fluctuación, pero el hecho es que tenemos esa fluctuación. Y eso sí nos ha creado un problema que hemos logrado, creo, superar, de comunicación. Porque cuando suben algunos de los alimentos por estos fenómenos de oferta, una tentación podría ser decir, entonces hay que ajustar la política monetaria, ¿no? Hay que subir las tasas de interés porque la inflación está subiendo. Pero ante ello lo que hemos tenido que explicar es de que hay que diferenciar en un ambiente de inflación baja lo que son factores de demanda y lo que son factores de oferta. Si es un factor de oferta, si es un problema de que ha habido una interrupción en una carretera, bueno, pues va a haber escasez de alimentos y por ley de oferta y demanda el precio va a subir, es inevitable. Pero una vez que se normalice eso, otra vez la oferta va nuevamente a llegar a los mercados y los precios van a bajar. Entonces no tenemos que reaccionar ante ello, pero sí tenemos que mirar que eso no cause que todo el mundo crea que los precios van a tener que seguir subiendo y aumenta la expectativa de inflación, la variable que hemos visto antes, que está dentro del rango meta, ¿no? Entonces, esa parte de comunicación la hemos tenido, digamos que, y son años, digamos, en donde el banco en su publicación explica, pues, qué pasa con la oferta y demanda de papa, de arroz, etcétera, ¿no? La parte 5, si por favor pasamos a la siguiente, la siguiente, por favor. La siguiente de repente En la parte 5, lo que quiero acá un poco comentarles es lo que ha pasado con el entorno internacional, ¿no? Digamos que estamos en una situación de anomalía, ¿no? Me explico un poquito más. Los países desarrollados nunca había estado antes con una situación en donde la tasa de interés de su política monetaria sea cero y que para poder reactivar su economía requieran bajarla aún más, pero que matemáticamente no lo pueden hacer porque no puede haber una tasa de interés negativa. Y que han comenzado a hacer programas de expansión de la cantidad de dinero impresionantes para poder enfrentar ese hecho. Más o menos el 60%, a ver, si quieres, si uno suma los países que están con esa situación de tasa de interés cero o casi cero y expandiendo masivamente la cantidad de dinero, más o menos suman el 60% del PIB nominal del mundo. O sea, estamos hablando de Japón, Estados Unidos, Canadá, estamos hablando de Inglaterra, la zona euro, Suecia, Suiza, etc. Todo eso suma el 60%. Entonces, ¿qué cosa ha conllevado eso? Ha conllevado fenómenos como el hecho de que haya, como el mundo está envejeciendo, los ahorros financieros que hay en los países desarrollados buscan retornos. Hay promesas de pensiones en base a ciertos retornos, que obviamente cuando las tasas de interés están tan bajas se reducen. Entonces, ha habido una impresionante reaccionación de esos ahorros hacia países emergentes. Entonces uno mira el mapamundi y ve cuál es el sitio natural donde deberían irse esos recursos. Sería uno por tamaño, debería ser China. Por tamaño debería ser la India. Pero esos países sabemos pues que tienen control de capitales. Vamos a ver el mapa. Rusia, no hay mucha confianza en la inversión en Rusia. Tuvieron unos problemas con empresas de petróleo y otros problemas ahí.
Medio Oriente son países que tienen este tipo de cambio fijo. Entonces uno mira el mapa y ocurre que hay una región que siempre le ha ido mal y que, digamos, ahora está creciendo bastante bien, que es Latinoamérica. Entonces los primeros sitios donde iban eran, sobre todo Brasil, porque México le estaba pegando más el tema de su relación con Estados Unidos. Entran a Brasil. A partir de Brasil, hace un par de años ya la performance de Brasil pues ya no es la que era. Comienzan a buscar nuevos sitios y encuentran pues al grupo de Chile, Perú y Colombia, ¿no? Entonces comienzan a entrar más capitales. Eso es bueno, es malo, y yo diría, en el largo plazo sí necesitamos capitales para financiar nuestro crecimiento. Nuestro ahorro es insuficiente. El tema acá es más un tema de dosificación, de capacidad de absorción de una cantidad masiva de capitales que sabemos tiene una naturaleza transitoria. ¿Por qué? Porque parte de este fenómeno que les estoy comentando tiene que ver con algo que es temporal. Está durando tiempo, pero siempre es temporal. El tema de que estas políticas expansivas que se están dando en el norte van a tener un fin. De hecho, el país que ya comenzó a desmantelarlo es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque está la economía norteamericana, digamos, está ya recuperando y están comenzando a desmantelar eso. ¿Eso qué significa hacia adelante? Significa que tarde o temprano el mundo se va a normalizar. Y cuando se normalice, nuevamente van a haber tasas de interés más altas en el norte. Y cuando eso ocurra, estos capitales que hemos estado comentando que han venido masivamente, parte de ellos van a retornar. Y eso nos va a afectar a toda la región. Entonces, el reto nuestro de política, en verdad esta es una historia, si quieren, de una guerra larga que tiene dos etapas. Uno, cómo absorber este primer periodo inicial, ¿no?, de grandes influjos. Cómo preparar nuestra economía para que la salida de capitales y el deterioro internacional no interrumpa nuestro proceso de crecimiento, ¿no? Entonces, lo que ha pasado en abril de 2013, en mi opinión, es que ya fue el punto de quiebre, ¿no? O sea, hay un periodo previo y un periodo a partir de abril de 2013 en donde por primera vez ya los mercados, y es hasta ahora, ya estamos ya 10 meses, están pensando en el proceso de normalización. Y es por eso que el dólar se tendió a fortalecer, las tasas de interés han comenzado a subir. Entonces, en este esquema, si pasamos a lo siguiente, hemos tenido que también ser activos, ¿no? ¿Cuál es lo nuevo que hemos tenido que implementar? Varias cosas. Uno, hemos acumulado reservas internacionales como nunca antes lo hemos visto. Porque estábamos en un periodo, hace poco hemos vivido un periodo pues, de altos influjos capitales y un aumento de los precios de los commodities tremendo, que nos ha favorecido, pero repito, el reto es que esos beneficios llevarlos de manera permanente. Entonces, prepararnos con la acumulación de reservas. Y lo otro es lo siguiente, teníamos el reto de tener ciclos económicos diferentes, Estados Unidos en recesión, nosotros en expansión. Nosotros teníamos que apretar la política monetaria, subir tasas de interés para que la inflación esté controlada y el crecimiento sea ordenado. Ellos tenían el efecto contrario. Si hubiéramos quedado con la primera parte del esquema, el más convencional, lo que hubiéramos tenido es una fuerte apreciación del tipo de cambio y después un rebote, ¿no? Para darles una idea de magnitud de lo que estoy hablando, pongamos como ejemplo Brasil. Brasil hace 10 años tenía más o menos el mismo tipo de cambio que Perú, más o menos estábamos en 2013 3,5 soles dólar, 3,5 real dólar. El real llegó hasta 1,6, ¿no? Y después ha tenido un rebote. Brasil, bueno, igual han hecho acciones, pero Brasil puede tener una depreciación del 30-40% y no tiene consecuencias serias sobre su macroeconomía. Puede una empresa brasileña que haya especulado puede estar golpeada, de hecho estuvo golpeada alguna vez, pero no tiene consecuencias macroeconómicas serias. Nuestro país no aguantaría una depreciación de esa magnitud porque somos una economía dolarizada, ¿no? Entonces, lo importante es que nosotros reconozcamos esa situación y actuemos. Por eso es que el Banco Central ha acumulado reservas y ha comenzado a usar los encajes de manera activa, ¿no? Inclusive en la jerga un poco, siempre hablan, los países del norte hacen QE, ¿no? El QE viene del inglés Quantitative Easing, ¿no? Expansión cuantitativa monetaria.
Nosotros en el Perú le explicamos que frente a ello, nuestra respuesta es hacer un QT, Quantitative Tightening, que es restricción cuantitativa. ¿Cuál es nuestra restricción cuantitativa? El encaje. Entonces, la tasa de política se mantiene y se apoya en el encaje. Y lo ayuda, digamos, a tratar de enfrentar este tremendo reto de política que tenemos. Siguiente, Filmina, por favor. Entonces, la tasa de política monetaria seguía así, ¿no? Cuando hay recesión se baja la tasa, cuando hay expansión se sube. Hoy en día estamos en una tasa de interés de 4%, que es más o menos una tasa de interés neutral. Siguiente, por favor. Y usamos los encajes, ¿no? Los encajes comenzamos a utilizarlos en 2008, cuando comenzaron a llegar a masivo influjo de capitales. No sé si se acuerdan, en enero de 2008 fue cuando el tipo de cambio bajó por primera vez de 3. Comenzamos a usar los encajes para evitar atenuar la expansión del crédito. O sea, ojo, no perdamos el norte. Lo que queremos no es que querramos anular la expansión. Queremos una expansión sana. Queremos evitar, o al menos desde el punto de vista macro, tratar de amortiguar o atenuar probabilidades de sobreendeudamiento, de burbujas que después nos puedan colocar mal cuando haya la reversión. Entonces, y cuando hay situaciones de salida de capitales, bajamos los encajes, ¿no? Que es lo que pasó en 2008-2009, y eso es donde estamos actualmente ahora en esa etapa, ¿no? De reducción de tasa de encaje en moneda nacional en particular, ¿no? Y si pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, el crédito del sector privado ha venido creciendo, y la buena noticia, en nuestra opinión, es que el crédito ha venido creciendo más en soles, ¿no? Actualmente la tasa de expansión de crédito en soles es más del 20%, y la tasa de crecimiento de crédito en dólares es casi nulo, 1%, ¿no? Esto es bueno porque esto permite que la economía continúe reduciendo su vulnerabilidad a la devaluación financiera. Si pasamos a la siguiente, por favor. Hemos intervenido en el mercado cambiario para reducir la volatilidad del tipo de cambio, por lo que hemos conversado anteriormente. Siguiente, por favor. Las magnitudes de intervención están ahí. Cuando hay periodos de salida de capitales vendemos, cuando hay influjo de capitales acumulamos reservas. Siguiente, por favor. Ok, esto de acá quiero ilustrar el tema de la acumulación de reservas, ¿no? O sea, si uno mira históricamente este nivel de reservas, para poder compararlo, lo comparamos con el PBI, y hoy día tenemos una situación, digamos, de un nivel que según el BID, por ejemplo, es un nivel adecuado de reservas, ¿no? Y hay otros estudios. Fíjense un poco nuestra historia. Nuestra historia económica se comentaba correctamente lo que fue pues, el trauma de la hiperinflación, se comentó también la crisis del año 67, cuando se devaluó. Nuestro país, las crisis que hemos tenido, por lo menos, sí, de la década de 40, 50, 60, 70 y 80, todas esas crisis que hemos tenido han sido crisis originadas en problemas de balance de pagos. Todas esas crisis han sido generadas cuando nos quedábamos sin reservas internacionales, todas, hasta la década de los 80. Y nuestra historia económica nos muestra que esas crisis nos hicieron retroceder tremendamente como país. O sea, uno agarra y mira, no sé, acoge Lima, miren Lima de la década de los 60, cómo era Lima. Hay unos PowerPoint bellísimos de cómo era nuestra ciudad de Lima y cómo se destruyó la clase media en los 70 y los 80. Cómo, no sé, la década de los 50 un profesor podía aspirar pues a tener su carro, su casa, y después se destruyó. El país se paró. El país recién, es triste decirlo, pero el país recién recuperó el ingreso per cápita el año 2006, el nivel que tenía el año 75. Fueron 30 años de parálisis, 15 años hundiéndonos, con ciclos pero hundiéndonos, y 15 años recuperándonos, con ciclos pero recuperándonos. Entonces, el tema del origen de esas crisis tienen que ver con la falta de reservas. Y es por eso que en el Banco Central las autoridades son cautas en mantener un nivel de reservas internacionales elevado. Yo de los 90 voy al directorio, ¿no?, como parte del staff para explicar la situación, los análisis y proyecciones que hacemos en el banco, y yo veo que obviamente nuestras autoridades y todos tenemos ese recuerdo de las crisis pasadas.
Entonces, el recuerdo de las crisis pasadas nos diría yo, creería yo que el mensaje que nos da eso es nunca más sin reservas internacionales, nunca más un país donde no tenga un dólar para poder comprar las cosas básicas, ¿no? Y más aún, en la situación actual de boom que tenemos el ciclo económico nos ha favorecido con el fenómeno de China, nuestro crecimiento de intercambio, el hecho de que somos una economía que va creciendo y que por eso también llama la atención y obviamente se quiere invertir. El reto que se tiene es generar mecanismos para perpetuarlo. O sea, no podemos pensar que siempre los tiempos van a ser de vacas gordas. Tenemos que prepararnos para los tiempos de vacas flacas. Y es por eso la idea de esta acumulación. Cuando fue la crisis más grande que se ha visto en el año 21, en el año 2008, y comenzaban los mercados a entrar en pánico, y el precio del cobre se cayó, llegó hasta 140, y hubo un colapso de los precios commodities, de las acciones, y todavía y se pensaba que Estados Unidos podía entrar en una gran depresión. Nuestra línea de defensa eran las reservas. En ese momento teníamos 37.000 millones de dólares de reservas. El banco usó en poco tiempo, en ese momento de gran crisis, casi 10.000 millones de dólares de reservas. Aguantó bien, la economía no colapsó. Por primera vez vi en la data que el empleo ni el consumo caían. Obviamente se aceleró por la crisis, pero no cayó. No pasó en el 98, ni contar lo que pasó en los 80 y los 60 y los 70 con la crisis tremenda que había. Y eso era porque se tenía con esa cantidad de reservas para poder, digamos, el banco utilizaba las reservas y podía estar tranquilo de poder seguir enfrentando la crisis porque tenía otras más atrás, ¿no? Entonces, de ahí un poco la importancia de contar con estos instrumentos. Si pasamos a la siguiente, los tipos de cambio, la evolución del tipo de cambio, básicamente nuestro sol es una moneda que sigue al mercado, pero con menor volatilidad. O sea, cuando las monedas tienden a apreciarse, el sol se va a tender a apreciar menos y viceversa cuando ocurre la depreciación. Ahora que estamos en la segunda etapa, en la etapa de la reversión del flujo de capitales, si pasamos a la siguiente, por favor, la forma en que han invertido los mercados ha sido diferente, dependiendo de los países. Por ejemplo, bueno, por motivos también políticos, Ucrania, por ejemplo, ha sido bastante golpeada, Turquía, hay países que nosotros somos los países que menos hemos sido golpeados por el propio accionar que tiene, digamos, nuestro país ante esta crisis, la respuesta que se tiene. Siguiente, por favor. En la parte de bonos, y eso es una cosa interesante, y eso es algo que tiene que ver con la política fiscal responsable que se sigue y la credibilidad que se tiene en el banco, es el hecho que podemos colocar bonos a 10 años en soles, e inclusive tenemos bonos de 30 años. Fíjense la importancia de eso. Un poco les cuento. El año 2000, me acuerdo, el año 2000, la máxima maduración que tenía un título peruano era el certificado del Banco Central de 3 meses. Y eso fue un proceso largo. O sea, acá para que un Estado pueda colocar su propia deuda en su propia moneda, tiene dos cosas: confianza en que el país va a ser capaz de pagar sus obligaciones y confianza en que el Banco Central va a mantener en el largo plazo la inflación baja. Y esto es bien importante, repito. Uno puede tener confianza en la inflación controlada en los siguientes 1 o 2 años. Uno se puede cuestionar qué va a pasar de acá a 30 años. Y el hecho que el mercado lo acepte y lo compre es señal de confianza en el país. Y si vimos la tasa de interés del bono de largo plazo, el más bajo en la región es nuestro bono. Entonces eso es algo que, digamos, bueno, inclusive a veces pues pasan retos nuevos. Fue tanta la confianza en nuestro bono que, a ver, un poco les cuento. Hace 10 años uno se preguntaba, ¿quién va a comprar un bono peruano? ¿No? Había un problema del fisco de diversificación de tenedores, ¿no? Porque habían bancos, FPs, y cuando comenzaron a llegar los primeros inversionistas extranjeros, bueno, la novedad fue que había pues más agentes, ¿no?, que podían comprar el bono, o sea, más diversificado. Pero llegó inclusive a tal extremo, ya yo diría digamos, ya no tan positivo, de que hasta llegaron a ser más del 55% eran extranjeros, ¿no? Ahora se ha moderado un poco más. Pero eso también nos da una idea de la confianza que, digamos, ha adquirido nuestra política monetaria, ¿no? La siguiente gráfico lo pasamos de repente rápidamente, pero es para contarle. Estas son las entradas. Cuando hablo de entrada y salida de capitales, es un concepto concreto. Esto, por ejemplo, es un movimiento de portafolio, ¿no?
Luego de abril, ese rojo es luego más o menos del taper, en abril 2013, ¿no? Periodo antes del periodo de euforia que había cuando las tasas de interés estaban muy bajas en Estados Unidos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces esto sería básicamente un poco lo que quería un poco compartir con ustedes. Tratar un poco de resumir más o menos los retos y cómo hemos llegado, digamos, a la política monetaria que tenemos. Y, por supuesto, estaré muy gustoso pues, de tratar de responder a sus preguntas. Gracias por su atención.